la última mesa de debate del segundo coloquio de investigación en administración e investigación en administración durante la pandemia. Bueno, tengo el gusto de que nos acompañe el doctor David Galicia Osuna. Él es licenciado en filosofía y maestro y doctor en ciencias de la administración por la UNAM. También nos acompaña el doctor Ricardo Contreras Soto. Él es licenciado en administración por la UNAM, maestro en antropología por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en administración por la Universidad de Celaya. He de decir que en el programa también aparece la doctora Anaí Gallardo, pero por cuestiones de salud ella ofrece una disculpa, no podrá conectarse y bueno, esperemos que se encuentre bien. Muy bien, pues como decía yo, es un gusto estar con todos ustedes. Agradezco al público su presencia, a las colegas, los colegas, las alumnas, los alumnos, ¿no? Y al público en general. Y va a ser un debate interesante porque he de decir que tanto el doctor David como el doctor Ricardo tienen una obra escrita así amplia, han hecho estudios importantes sobre el pensamiento crítico, la crítica al pensamiento hegemónico de corte europeo, y desde ahí han ido elaborando en el transcurso de los años distintas propuestas teóricas, epistemológicas, metodológicas, que a grandes rasgos nos van a ir exponiendo ahorita, y bueno, hasta llegar a los temas de debate más controversiales de la actualidad, ¿no? Entonces, la dinámica del panel va a ser una presentación de cada uno de ellos hasta por 10 minutos sobre su trabajo, así en principio, y después vamos a hacer una serie de preguntas donde se les dará la palabra hasta por 5 minutos. Y ya faltando cierto tiempo, daremos la voz al auditorio, ¿no? Ya sea que nos sigue aquí por Zoom o a quien nos sigue por Facebook. Muy bien, entonces le damos la bienvenida a ambos doctores. Doctor David Galicia Osuna, por favor, le cedemos la palabra. El micrófono, David. Ahí está ya. Bueno, ahí se oye, ya. ¿Ya me oigo? Sí, ya se oye. Sí, muy bien. buenas tardes. Gracias por la invitación y desde luego a este importante coloquio donde pues platicamos y debatimos sobre la problemática de la investigación en administración, que me parece tan fundamental por los efectos que tiene en muchos sentidos. Quisiera empezar señalando lo que decía Lácatos, que una nueva teoría válida nos permite ver algo que antes no veíamos. Y en este caso, lo que yo he procurado hacer en mis investigaciones es trabajar sobre los diversos usos del lenguaje. De hecho, voy a estar enfrentando quizá muy directamente a la corriente positivista y neopositivista, al funcionalismo también, desde luego, y quizá abordando algunas problemáticas, señalando algunas cosas que me he encontrado en el transcurso de mi participación como investigador en el área de la administración, y he desde luego enfrentado algunas propuestas que parecían dominantes. Una de ellas, ahora que hablo de los diversos usos del lenguaje, quizá, bueno, ahí me tocó vivir una etapa en que el discurso administrativo se consideraba como una teoría semejante a las teorías de las ciencias naturales, ¿no? A mí me parecía que no, que el discurso administrativo, más que trabajar con enunciados constatativos, de esos que se permiten verificar o falsar, como decía Popper,
más bien trabajaba con enunciados realizativos. Esto después lo voy a trabajar con más especificidad. Es decir, en la administración, tan solo cuando nos encontramos con lo que es el proceso administrativo, las funciones de la administración, planeación, organización, dirección y control, en aquellos años que hace algún tiempo que hice esta propuesta, me parecía que este conjunto de enunciados, más que pues ser enunciados descriptivos de verificación, eran enunciados realizativos, que está vinculado todo esto que voy a mencionar con la teoría de los actos del habla, en donde señala que el lenguaje no tan solo sirve para representar la realidad social, natural, etcétera, sino que tiene otra función muy vinculada con la pragmática y ahora diría con el pragmatismo también, pero en particular con la pragmática, en donde los enunciados tienen que ver con la relación persona-acción. Un segundo punto es que la administración, querían ubicarla algunos teóricos así muy puros de la administración, pues en la parte precisamente en términos epistemológicos teórica. Y ahí me parece que la administración se puede ubicar en un interés básicamente pragmático. En la pragmática, considerando pues a los pragmáticos norteamericanos, y yo resaltaría en particular a Rorty, en este concepto de pragmatismo que siempre me ha parecido muy interesante. Y aún a Laudan, Larry Laudan, en cuestiones de que el conocimiento sirve para resolver problemas, para obtener cuestiones útiles, etcétera, ¿no? Un tercer elemento es, y que este punto me pareció muy importante, porque también allí en la UAM me encontré que muchas investigaciones eran de corte cuantitativa y cualitativa, y aquí en la UNAM, en la Facultad de Contaduría, se volvió una exigencia en doctorado de que las investigaciones fueran de este corte para ser aceptados como proyectos de investigación durante algún tiempo, hasta que finalmente logramos abrir un poquito estas exigencias y precisamente desarrollé un trabajo donde yo señalaba que las ciencias sociales, las humanidades y también la administración no tan solo desarrollan investigaciones cuantitativas y cualitativas, sino también retóricas. Y la administración, yo diría que los textos más importantes de la administración son de tipo o son de corte retórico. De hecho, cualquier nombre que se me ocurra, Barnas, Simon, por ejemplo, encontraría yo que sus textos son básicamente retóricos. Y la retórica no entendida en un sentido negativo, sino como algo virtuoso. De hecho, esta característica la encuentro también en los principales textos de ciencias sociales y humanidades. De hecho, ninguno de estos textos, como los de Platón, por ejemplo, los de Thomas Hobbes, por ejemplo, Rousseau, etcétera, no son textos de ese tipo, son textos más bien de tipo retórico. Entonces, esto me parece muy importante retomarlo, sobre todo por esas dos características que tiene la retórica. Una de ellas es que busca persuadir y otra de ellas es que es de tipo heurístico, donde se proponen diversos tipos de modelos. Y yo resaltaría dentro de esa retórica los modelos no tanto descriptivos al estilo weberiano, sino de tipo prescriptivo. Y esto lo vamos a encontrar mucho en administración también. También, por un cuarto punto que yo señalaría, es que el discurso administrativo en la tradición dominante hegemónica, más que crítica, más que estar preocupado por la justicia, la libertad, la vida, etcétera, tiene un sesgo, una inclinación hacia, no sé, buscar mejores mecanismos de explotación del trabajo, encontrar mejores mecanismos de dominación y de control respecto a los trabajadores. Y un quinto punto más es que el discurso administrativo va a buscar, un poco siguiendo la idea de Foucault, esta idea de lograr la obediencia perfecta a través de sus diversas teorías.
Entonces, bueno, son 5 puntos que quizá en otro momento pueda profundizar un poquito más. 5 puntos que he encontrado y he desarrollado en diferentes trabajos que he publicado, tanto en la revista de Contaduría y Administración como en la UAM también se podrían encontrar este tipo de trabajos. Por lo pronto, esta sería una breve introducción de mi parte. Le agradezco mucho, doctor David Galicia. Es un gusto oírlo. Y bueno, le damos la palabra al doctor Ricardo Contreras, por favor. Doctor, tiene su micrófono apagado, no lo oímos. Sí, bueno, perdón. Si empiece de nuevo, por favor, doctor. Bienvenido. Doy las gracias a los organizadores de este seminario y a Carlos. También me da mucho gusto volver a trabajar con mi compañero David Galicia Osuna. Efectivamente, estamos con la cuestión de la crítica al management. La crítica al management, aun cuando aparentemente tiene mucho purismo del método científico en cuanto a que busca la eficiencia, el razonamiento matemático, los objetos materiales, la comprensión y la eficiencia de la causa, y que tiene el método de observación, análisis, casualidades, en su esquema general, es muy importante. Y que el pensamiento único ha generado, bueno, pues un individualismo de pensar a los actores, de pensar a las unidades administrativas, organizacionales, de una sola manera, ¿no? Ver la productividad, la competitividad, la eficiencia, los negocios, y esto ya también por ahí lo venía discutiendo Weber sobre la racionalidad en la introducción al espíritu del capitalismo, y la rentabilidad. Entonces, este es el esquema, que parece un esquema casi perfecto en términos de que está la ciencia y se está haciendo la ciencia dura con la administración. Sin embargo, desde la epistemología crítica, consideramos que la epistemología crítica no solamente ve las formulaciones, también ve los resultados de lo que está como ciencia. Y lo que se ha venido instaurando poco a poco a través de muchos de este paradigma del management ha sido pues, precocidad laboral, bastantes cuestiones que se han dado en los movimientos, sobre todo en 1919 hubo una gran convergencia, donde, bueno, la primera crítica era al modelo neoliberal, pero se manifiesta que el management tuvo que ver como un esquema de pensamiento que desplegó en el contexto, que desplegó en la actualidad, en la vida real, una serie de elementos que vino a pauperizar, a perjudicar mucho a los trabajadores. Entonces, y el caso más, no lo digo yo, lo han venido diciendo varios compañeros, el caso es el caso chileno, donde a través del incremento de los precios, de los bajos salarios, de la no seguridad laboral, es una de las cuestiones que vinieron a perjudicar en Panamá, en el Ecuador, en Chile, en Bolivia, y actualmente en Perú también hay un problema de corrupción muy fuerte que tiene que ver con esta cuestión que es muy importante y que lo voy a tratar de explicar, que tiene que ver con el management, con lo que nosotros llamamos nuestra ciencia, y con una serie de vericuetos y silencios, censuras que hay en estas teorías. Entonces, ¿qué ha generado el management? El management ha generado un pensamiento único sobre la modernidad, la descomposición social, la inseguridad, la desigualdad. Hay muchas demandas sociales. La sociedad líquida tiene que ver con esto, ya lo decía Bauman, con la referencia de los efectos que ha tenido el management, como se ha venido repensando nuestra ciencia y lo que hemos venido a trabajar. Y entonces,
hay hay una demanda muy social, hay una demanda social y el papel que juega nuestra ciencia en mucho del pensamiento, digo, en los problemas actuales. Entonces, no solamente eso, también el management es una forma muy autoritaria de hacer gestión. Entonces, predetermina de manera autoritaria a través de censura y de violencia simbólica. Y lo peor es que nosotros no nos damos cuenta. Bueno, aquí lo que estamos dando cuenta es que la mayoría de las carreras, en administración, gestión de empresas, que son 993,108 de acuerdo a la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Fíjense cuántos trabajamos, casi 1,000,000 de gente en administración. Trabajó con contabilidad, que es de nuestras disciplinas hermanas, que tienen que ver con el management, 800,709 personas, 73,096, que es la economía como ciencia madre, 66,108, 153, y de negocios 238,000. Somos aproximadamente del mercado laboral casi el 30%, el 27,51. ¿Y por qué hago esta reflexión? Fíjense que es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de la gente que trabaja en administración hemos venido a ser como profesiones zombies o letargadas, como quiera, zombies o letargadas. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos pensado ni hemos dado respuestas fuera de repetir constantemente que esto es problema de productividad y de competitividad y rentabilidad. Todos los problemas y las crisis que hay desde 1976 hasta la actualidad. Entonces, ha sido una ciencia, bueno, una pretensión de ciencia que ha sido poco reflexiva, poco participativa. Y lo que cuando nos dan el micrófono y hablamos y volvemos a reiterar en una serie de dogmas que no forzosamente tienen que ver con los problemas y que nosotros nos hemos encargado de expandir, de mantener. Entonces hay poca reflexibilidad, hay mucha inconformidad, hay muchos problemas y es necesario ya sea sacudirla o romperla de manera más definitiva. Me tocó trabajar sobre las organizaciones y también algo que ha venido siendo un obstáculo epistemológico, como lo diría Gastón Bachelard, es esta idea de que las empresas tienen que crecer y tienen que pasar de micro a pequeñas, de pequeñas a medianas, de medianas a grandes. Y sin embargo, coincido con esta gráfica que la sacaron, pero que lo ven como mediocridad y yo no lo veo como mediocridad, donde el 25% de una encuesta que realizó el INEGI para ver la competitividad de las micros y las pequeñas y las medianas empresas, dice que está satisfecho con su empresa. Y esto es otra racionalidad, no es la racionalidad de la eficiencia, de la productividad, del crecimiento y sobre todo del negocio. Entonces, lo que quiero señalar ahorita son los puntos de agotamiento, de crisis que ha generado este modelo que ha sido el management y que no nos ha permitido, nos tiene entrampados solamente pensando en los negocios. Ok, ¿por qué es tan importante hacer una crítica muy fuerte? Lo han venido haciendo los compañeros de Chile, los compañeros de Brasil, nosotros los mexicanos, que hemos venido haciendo críticas sobre todo a esta idea del negocio, o sea que todo tiene que ser negocio cuando hay muchos problemas. Entonces el management se ha presentado como una ideología, se ha presentado como una razón instrumental, como lo dijo David, y también como dispositivos Foucaultianos de poder. Entonces, en esta primera parte quiero señalar que hay una crítica a esta visión de hacer negocios porque hay costos sociales que se han venido haciendo a través de la corrupción, el lavado de dinero, las orientaciones antidemocráticas y las tendencias hegemónicas, el quebrantamiento del tejido social y la vida comunitaria, el quebrantamiento cultural
y sobre todo y también los daños a la salud que nos ha perjudicado, junto a los daños ambientales, los daños contra el agua, contra el aire, contra la tierra, contra los suelos, los daños climáticos, contra las especies, la flora y los sistemas productivos catastróficos que se han enfocado más en la rentabilidad y en la productividad y han descuidado y que me gustaría en su momento discutir, reflexionar y seguir argumentando. Bueno, en esta primera participación presento cómo el management es el obstáculo epistemológico, que no nada más son los costos de producción y de la contabilidad, sino hay unos costos directos y costos indirectos que tienen que ver con los costos sociales que se dan por los daños sociales y los daños ambientales. Y que todo esto era muy interesante cuando pensábamos que era el management una especie de semiótica general que podía todo expresarlo en dinero, y encontramos que no. En la actualidad hay daños ecológicos muy fuertes y daños sociales también que vale la pena volver a traer a cuestionar a nuestra profesión. Bueno, por lo pronto, aquí dejo mi primera participación. Ok, doctor, muchas gracias. Un gusto oírlo también. Muy bien, han planteado de forma muy general sus líneas de trabajo, lo que han ido produciendo durante ya varios años y que ha indudablemente contribuido a la discusión y al replanteamiento de lo que es en parte la administración, en parte los estudios organizacionales, y yo iría un poco más allá, ¿no? También tiene que ver con el pensamiento crítico, sin lugar a dudas. Hay un desarrollo del pensamiento decolonial que también hay que valorarlo ampliamente. Y bueno, el doctor David Galicia hablaba de una filosofía de la administración, ¿no? Así como parte de su desarrollo teórico y que sin lugar a dudas sí se ve en los trabajos. Entonces, como el conversatorio está también dirigido a alumnas y alumnos de licenciatura, a nuestros colegas profesores del Departamento de Administración e invitados de otras unidades, ¿no? Y también de la UAM y público en general, quisiera que diéramos tal vez unos pasos hacia atrás para seguir avanzando paradójicamente y les plantearse como 3 preguntas, ¿no? Que habría que considerar, dado el público. Primero, ¿qué es la investigación, no? Ustedes ya desde su formación y propuestas, para ustedes, ¿qué sería la investigación? Más allá de los recetarios, ¿no? De pasos de A, B y C, ¿no? ¿Qué es la investigación en la administración? Y sobre todo, ¿cómo investigar desde América Latina? Entonces sería así como que a partir de eso, hacer un planteamiento breve de unos 5 minutos para ir elaborando y podemos ir retomando las discusiones que queden abiertas, ¿no? Ahora le damos la palabra primero al doctor Ricardo Contreras y posteriormente al doctor David Galicia. Adelante, doctor, por favor. Pues muchas gracias. Continúo con mi exposición. Entonces, señalamos que está esta crítica y bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Seguimos estudiando, seguimos construyendo y es muy lamentable todo esto. Ya platiqué de las carreras zombies o de las carreras aletargadas, que no nos manifestamos ante la sociedad, no vemos el nivel de explotación que hay, no vemos las desigualdades sociales, no vemos el grado de contaminación, no vemos muchas cosas y es imposible que sigamos viviendo con esa ceguera que ha perjudicado y que está muy cerrado en el espacio académico y en el espacio de investigación a nivel más amplio. Está cerrada las filas, no hay manera de decirlo. Pero déjenme decirles, bueno, la UAM tiene una tradición crítica y ha sido muy interesante y efectivamente tiene que ver con corrientes críticas, con la escuela alemana del pensamiento crítico, tiene que ver también aquí, la UNAM jugó un papel importante, ha venido, pero todavía no hemos constituido un segundo paso que es muy importante. La UAM, la gente de la EC,
mucha gente de la E que ha trabajado, en fin, que es todo un tema y que valdría ser la pena de pues un inventario de procesos que se ha sucedido en términos de la crítica al management y sus distintas contribuciones. Sin embargo, ya es importante empezar a ver otros modelos alternativos. Se ha pensado, bueno, pues en el socialismo está latente, puede ser, pero hay modelos alternativos emergentes que tienen que ver ante estas ideas neoliberales y posneoliberales que han sido los dominantes, y también hay corrientes reformistas que han sido tibias todavía con referencia al desarrollo sustentable y la responsabilidad social empresarial, el comercio justo, equitativo y el ambientalismo no han dado respuesta consistente todavía al nivel de las necesidades sociales. Y los movimientos alternativos emergentes, que todavía son amorfos, como bien nos señala Víctor Toledo, están en lo biocéntrico, lo antropocéntrico, digo lo biocéntrico contra lo antropocéntrico, el capital céntrico, también tiene que ver con el buen vivir, con el bien común, con el de crecimiento, con los movimientos bajos, con la autonomía, zapatismos indígenas, con las monedas alternativas, con la sociedad humana. Se vislumbra, todavía no hay un proyecto, todavía no hay consistencia. Hemos tenido trabajos, el trabajo que ha venido haciendo Jesús sobre sustentabilidad y se ha venido construyendo, pero todavía falta un espacio más importante para quitar ese pensamiento colonial que ha dado bajo esas teorías clásicas y desarrollismo, ¿no? Que se ha venido manifestando. Bueno, entonces, aquí dejo y luego platicaré de esto más adelante, con referencia pues a la cuestión de la administración y sus posibilidades que se van dando. Estoy de acuerdo, muy de acuerdo con David Galicia, la administración es pragmática, no en el sentido de rentable ni del capital, sino de un pragmatismo que es lo que le permite a ella actuar, tener una acción directa, buscar acción directa. Entonces, esta acción directa no tiene que ver con la rentabilidad, con el capital, sino principalmente tiene que ver con la acción. Y bueno, ahorita vamos a platicar de otras formas de acción donde podemos ver emerger otra administración o una nueva administración. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Doctor David, por favor. Sí, gracias. Tratando de responder a tus preguntas, que están un poquito complicadas, pero tratando de darle alguna respuesta, lo que significaría investigar, como esa cuestión de indagar, de buscar, en este caso, de generar un tipo de conocimiento, yo diría un tanto diferente. Hace algunos años presenté un trabajo en la Facultad de Contaduría, que al parecer fue bien recibido, donde yo señalaba una nueva línea de investigación, la cual, bueno, voy a permitirme leer un pequeño párrafo de este trabajo que presenté. Ahí propuse el concepto de filosofía administrativa, que a mi parecer podría ser un tanto novedoso. Y lo leo, dice así: desde una perspectiva normativa, además de construir teorías científicas sociales que describan, expliquen y hagan predicciones exitosas, verificables y contrastables empíricamente, tenemos la responsabilidad de construir teorías que propongan un mejor estado de cosas, lo que debe ser, arquetipos, modelos para la sociedad. Y por ello, otra tarea del discurso administrativo es hacer filosofía administrativa. La filosofía administrativa tiene la responsabilidad de considerar el aspecto normativo que posibilite la crítica, la evaluación, emitir juicios de valor, alternativas de cambio, proyectos, visiones, utopías, ficciones, y en particular producir y estudiar modelos o constructos conceptuales viables para su objetivación. Lo que debe ser, los sueños, los fines,
los proyectos, los objetivos, las misiones, las metas pueden referir a hechos sin referente real, inexistentes en un momento dado, porque pueden objetivarse y llegar a ser. Sabemos que un grupo de estos conceptos y categorías y enunciados pueden llegar a materializarse en un futuro por la acción humana, existir después solucionando problemas. Esta parte de problemas me parece muy interesante como una línea de investigación que habría que trabajarse. De aquí me voy a otro trabajo que presenté. Bueno, este fue presentado por la UAM en la revista Red Pol, en donde ya hago un planteamiento utilizando otro concepto, ya no filosofía administrativa, pero aunque podría pertenecer a ese concepto de filosofía administrativa, que es el concepto de poiesis. Y aquí retomo algunas cosas que el doctor Ricardo presentó y que me parece muy interesante. De hecho, él presenta una serie de patologías sociales, hizo un listado muy interesante de ellas y que desde luego aquí propongo otra línea de investigación que me parece muy importante, porque no tan solo debemos tratar de describir, explicar o tratar de hacer predicciones, etcétera, ¿no? Sino que tenemos otro tipo de trabajo que hacer en investigación. Y para ello utilizo el concepto de poiesis, que desde luego viene desde Aristóteles y que pues llega hasta nosotros. De hecho, Sánchez Vázquez es quien lo trabaja bastante bien. Y desde luego, su libro se llama Filosofía de la Praxis, aunque él reconoce que debiera llamarse filosofía de la poiesis. Nada más como que poiesis le suena a poesía, prefiere quedarse en el concepto de praxis. Y bueno, ahora voy a otra línea de investigación, que es la que estoy mencionando, la poiesis, y leo una parte de este trabajo que presenté. Tenemos tres prejuicios de las ciencias sociales y humanidades, más allá de la visión epistemológica teoricista que descalifica epistemológicamente a la técnica y al saber poético, creencia fundada en Aristóteles, se requiere ver el nuevo sentido poético de las ciencias sociales y las humanidades, el que ve y propone el traer algo a la existencia por medios técnicos y consideraciones teóricas, para lo cual hay que superar al menos tres prejuicios. Uno, que las ciencias sociales y las humanidades, metodológicamente hablando, tienen solo como prioridad la explicación o la comprensión. Dos, se propone desde la filosofía de la tecnología que los únicos saberes que tienen potencial poético intencional son las ciencias naturales, especialmente en la modernidad. Actualmente sabemos que las ciencias sociales también tienen esa capacidad poética, desde luego. Tres, que las ciencias naturales y las ciencias sociales deben cumplir con el criterio de cientificidad de origen empirista dentro del contexto de justificación y verificación. Es decir, como si fuera algo muy importante buscar teorías que anden buscando verificarse o contrastarse con la realidad. Esos tres prejuicios habría que superarlos, desde luego son importantes, pero ahora yo propondría otra tarea a la investigación, a las ciencias sociales, que de hecho se ha venido haciendo históricamente por diferentes teóricos de las ciencias sociales, que es la tarea de realizar investigaciones poéticas que busquen transformar la realidad, que busquen crear una nueva realidad, que busquen generar un cambio. Y de hecho, aquí volviendo otra vez al concepto del doctor Ricardo, las ciencias sociales realizan varias funciones. Una de ellas, descubren patologías sociales. Que solamente se generan desde lo social, no tienen que ver con patologías de la medicina o otras cosas. Dos, proponen alternativas de solución o curas para las patologías sociales, curas que solamente pueden venir de las ciencias sociales y que desde luego la medicina y las ciencias naturales pueden curar estas patologías sociales, sino solamente nosotros. Esclavismo, por ejemplo, el machismo, por ejemplo,
no sé, colonialismo, etcétera. La lista es muy larga de patologías sociales que se han trabajado y que las ciencias sociales han construido de manera muy interesante, pero también han construido los medicamentos sociales. Líneas de investigación que vayan por estos rumbos me parecen muy importantes. Y creo que las ciencias sociales, los diferentes teóricos de las ciencias sociales y las humanidades han trabajado bastante bien estos dos aspectos. De hecho, han descubierto patologías sociales y han propuesto respuestas y soluciones a dichas patologías. Me parece que estas son líneas de investigación que habríamos que retomar. Bueno, ahí dejo por lo pronto mi participación. Efectivamente, muy interesante también la participación de ambos. Y bueno, y con esto empieza a delinearse un debate que hay que tener y que se ha tenido ya más o menos de ahora unos años hacia acá, la necesidad de una crítica frontal, ¿no?, al pensamiento eurocéntrico, al pensamiento único, porque ha cometido algo que algunos autores, ¿no?, Enrique Leff o Aventura de Sosa Santos, denominan epistemicidio, ¿no?, en donde al final de cuentas, exactamente el pensamiento único lleva a la idea, que no a la realidad, de que el mundo hay que construirlo de una sola manera, ¿no? Y en gran parte el pensamiento administrativo había recorrido ese camino, ¿no?, de corte eurocéntrico y anglosajón, ¿no?, sin lugar a dudas, y que tenemos que, por cuestiones de la dinámica de la propia realidad, las contradicciones que produce dicho pensamiento, dicha praxis o poiesis, diría el doctor David Galicia, pues produce patologías, ¿no?, que muy bien ha expuesto él y el doctor Ricardo Contreras. Entonces la crítica no surge como una voluntad, ¿no? Surge como una cuestión así, producto de la praxis, de la existencia, ya sea de trabajadores, mujeres, la negritud esclavizada, ¿no?, los empleados despedidos, empobrecidos, hoy dominados por el outsourcing, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces, la academia a veces va, o casi siempre, o si no siempre, va atrás de la experiencia social, ¿no? Entonces, de repente, en la academia nos damos cuenta, se da cuenta alguna generación, de que esto tiene que ser replanteado radicalmente, ¿no? Y sí, es exactamente, la pregunta, surgen una serie de preguntas al respecto. Una que yo había planteado y me había puesto a discutir un poco con ustedes era, ¿cuáles son exactamente los límites que el management plantea al desarrollo del pensamiento, en este caso al de ustedes, ¿no? Porque podemos ir al pensamiento de América Latina, pero bueno, ustedes son autores, tienen sus textos escritos, entonces podría ser como, en algún sentido los han venido enunciando, ¿no? Pasar del pensamiento empírico analítico, ¿no? Así, nada más a un pensamiento ya de otro tipo, como el que plantea el doctor David Galicia, donde se aceptan otro tipo de juicios, ¿no? Y no solamente se aceptan otro tipo de juicios, sino que el papel del conocimiento, en este caso de la administración, debe de ser otro, ¿no? Que tiende a la construcción de un mundo distinto, ¿no? Exactamente, donde la competencia, la máxima ganancia, la eficacia, la eficiencia, así como dice el doctor Ricardo Contreras también, van siendo dejados de lado y tenemos que valorar otros aspectos que la racionalidad hegemónica no había permitido, ¿no? Entonces, me gustaría saber, plantear la pregunta así en general, al final de cuentas, si se repite acríticamente el pensamiento managerial, ¿es posible una nueva comprensión de la realidad y una nueva praxis? ¿Cuál sería como la contradicción de la reproducción acrítica y la necesidad de una nueva praxis y una nueva comprensión de la realidad? Adelante, por favor. Si me permiten, Sí. fíjate que efectivamente David Osuna presentó lo que es a Austin
lo de crear con las palabras. Y efectivamente, cuando tú dices negocios, se acota y trabaja el imaginario de qué es lo que debe ser una organización. Y la organización, entonces, desde este punto de vista de los business o de los negocios, es algo que debe ser rentable, que debe de generar más dinero que los otros. Sin embargo, en este truco, y lo digo truco porque es una construcción que juega un papel en el imaginario que no tiene que ver más con la realidad, porque dices, bueno, el propósito de esto es hacer negocio. Estaba con un compañero de una universidad privada y me dice él, este negocio, le dije, esto no es un negocio, esto es una universidad. Y ya se me queda pensando y me dice, sí. Y la universidad no se dedica a hacer negocios, la universidad se dedica a formar gente. Esta es una panadería, esto no es un negocio, esto no es hacer dinero por hacer dinero, esto es alimentar a la gente, esto es conservar tradiciones, conservar sabores, alimentar, etcétera. Y entonces el negocio viene a ser la parte reductivista de una representación simbólica que tenemos muy allegada en el chip duro, todos los que trabajamos en administración, y nos olvidamos del otro, nos olvidamos de las personas, del servicio, del contexto. Y esta reducción tiene una orientación muy declarada a ver nada más pues, la rentabilidad, de ver si eso no es rentable, eso no es negocio, no es rentable, déjalo, ¿no? Pero no estás viendo lo otro, no estás viendo el circo, no estás viendo la comida, no estás viendo el pan, no estás viendo las frutas, no estás viendo el campo. Entonces, ya no estar viendo lo demás, estás omitiendo muchas cosas que hay en las organizaciones. Entonces, considero que una de las críticas fundamentales es romper con esta idea de los negocios, del no ocio, que tenemos, que está muy impregnado y que queremos dar en las carreras cuando hemos olvidado muchas de las otras cosas que nos tienen que ver con otra serie de elementos, que tienen que ver con otra serie de planteamientos. Y efectivamente todo el management está muy bien perfilado para nada más evaluar, contabilizar y demás. Entonces, una de las cuestiones importantes es esta ruptura y este replanteamiento, pero con referencia a contextos más complejos que tienen que ver a costo de qué. Ok, rentabilidad, ¿a costo de qué? De que se muera la naturaleza, ¿a costo de qué? De que haya contaminación, ¿a costa de qué? De extinguir vida, de fauna, flora, insectos, ¿a costa de qué? Y entonces sí es importante volver a abrir el panorama y romper con esta idea. Lo que pasa también, que he visto, bueno, en estos años y en varios años que llevo esto, luego se vuelve muy contestatario. Necesitamos ya empezar a dar respuesta, ya empezamos a dar fórmula, ya empezamos, porque parece ser que nada más como científicos podemos hacer que ya al mostrar pues que hay un dilema y hacemos la crítica, pareciera que ya se acabó el trabajo, y no es cierto, el trabajo es mucho más amplio que en otro momento quiero plantearlo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor David Galicia, por favor. Sí, quisiera ahora volver a dos trabajos distintos, claro, a los anteriores. Uno de ellos es sobre la retórica, me parece que es muy importante. Ya Ricardo hablaba sobre Austin precisamente, sobre cómo hacer cosas con palabras. Eso es un libro muy interesante, sobre todo porque ahora que hablaba de los usos del lenguaje y que señalaba yo que los textos quizá más importantes de administración como de las ciencias sociales son retóricos en un excelente sentido de la palabra, no en un mal sentido de la palabra. Quizá una de las tareas que tengamos nosotros es en nuestras investigaciones quitar una idea que podría estar equivocada respecto a la administración y las ciencias sociales por otro lado, ¿no?
que son textos teóricos, demostrativos, explicativos, que se asemejan a los de las ciencias naturales. Y desde luego que no, desde los textos elementales como los de Kuntz, Stoner, Hampton, Chavenato, Reyes Ponce, Valdivia, etcétera, hasta otros textos como Drucker, Barnard, Misber, Deming, etcétera, Porter, desde luego son textos que se pueden ubicar en la retórica. Entonces, quizá esto es algo importante que tengamos que hacer en la investigación, denunciar esta realidad discursiva, los tipos de enunciados con los que se trabajan, porque además son muy importantes. Habría que retomar esta parte, porque quizá uno de los trabajos que tengamos los investigadores es crear textos con ese potencial de persuasión. Una vez que sepamos cuál es el modelo patológico, tenemos que persuadir en nuestros textos, de hecho, de esa patología. Y además, tomando de Derrida un poco ese concepto, procurar de construir dichos modelos, llevándolos a construir o a otro tipo de modelo, buscando objetivarlos. Pero ahí vuelve a aparecer una persuasión constructiva. De hecho, que busque modificar las subjetividades, las intersubjetividades, en donde la persuasión, el convencimiento, los argumentos, básicamente, pues la retórica trabaja precisamente o se entiende como teoría de la argumentación, y nuestros textos, bueno, yo escribo así, muchos escribimos así, no textos cuantitativos, sino textos argumentativos que buscan persuadir a cierto auditorio y desde luego logrando tener cierto potencial argumentativo, como Enrique Leff, por ejemplo, en sus textos, podríamos encontrar cómo descubre una patología como la racionalidad económica y desde luego propone un medicamento que es la racionalidad ambiental, otro modelo diferente, desde luego, y tiene un gran potencial tanto para deconstruir un modelo patológico como para buscar construir un nuevo modelo como el que propone, como la solución a dicha patología, que obviamente lleva de por medio un concepto, un valor muy importante que es la vida, por ejemplo. Entonces, esto de denunciar, de descubrir cómo escribimos en ciencias sociales y humanidades, no tan solo cuantitativos ni cualitativos, me parece muy importante y además desarrollar esta habilidad argumentativa para lograr esas dos funciones que también debemos tener. Uno, de construir el modelo patológico que hemos localizado y que hemos construido. Y dos, lograr persuadir de un modelo alternativo, como lo hace Dussel, por ejemplo, con su filosofía de liberación, como lo hace desde luego, no sé, Enrique Leff, etcétera, ¿no? León Olivé, por ejemplo, cómo hacen una propuesta y logran y tienen un potencial de argumentación muy interesante, muy importante. Entonces, en este texto yo desarrollo esta idea de estos usos del lenguaje, de cómo hacer cosas con palabras, en donde señalo que los textos quizá más importantes de las ciencias sociales y humanidades son de este tipo. Por otro lado, trabajo una crítica que me parece muy importante a uno de los teóricos quizá más sobresalientes de la administración, que es Barnard. Y en este sentido, me parece que otro de los trabajos que tenemos es realizar una crítica importante a los teóricos que quizá, bueno, yo creo que podrían ser los más importantes dentro de la teoría administrativa. En ese trabajo realizo una crítica a Chester Barnard, en donde señalo primero su ubicación. Y vamos, que Barnard se considera un gran humanista, ¿no? Y eso me parece a mí algo perverso. Desde luego habría que ubicarlo dentro del funcionalismo, como él obviamente, él lo llega a reconocer, y desde luego dentro de una corriente que yo diría que no lo es tanto, positivista, y que desde luego esto sella sus trabajos, ¿no?
Esto sella de alguna manera sus escritos, tratando de mostrar a las organizaciones como nobles, como buenas, como preocupadas por el bien común, etcétera, cuando parece que construyen sistemas de dominación y de control. Creo que por ahí podríamos ir trabajando nuestras investigaciones. Bueno, ahí dejo, por favor. Muchas gracias, doctor. Sí, exactamente, este tipo de respuestas son muy enriquecedoras y dan una visión de que otra administración es posible en la medida en que requerimos otro mundo, ¿no? Hay una necesidad fáctica, política, ética, de la construcción de otro mundo, y de hecho hay procesos sociales que se viven en América Latina de manera continua, en donde al final de cuentas ni la transformación profunda llega, ni la imposición del pensamiento único se termina de concretar, ¿no? Y esperemos que nunca se termine de concretar. Entonces, pensando un poco lo que estaban planteando con respecto a la reducción de la realidad, ¿no? Por un lado, de parte del doctor Ricardo Contreras, y a este modelo patológico del doctor David Galicia, me surgía una pregunta, ¿no? Que me gustaría así como que fuéramos también abordando. ¿Qué relación hay entre teoría, investigación y liberación, ¿no? Pongámoslo así. Iba a decir dominación, pero creo que es más interesante, dado por donde iba la última parte de la argumentación, liberación, ¿no? Sería la pregunta. Entonces, la relación entre teoría, investigación y liberación, para el que guste iniciar. El doctor Ricardo está alzando la mano, por favor. Sí, me gustaría plantear lo siguiente. Fíjense que efectivamente esto no se va en el lado teórico, sino tiene que ver con la realidad, con el contexto, con los movimientos sociales y también con la hegemonía que hay en el ambiente de las ciencias administrativas, que lo maneja la Academia del Management y que tiene sus maneras de hasta de sesgar o de encapsular las problemáticas que se vayan dando en esta hegemonía, porque le sirve para un pensamiento, le sirve para un pensamiento crítico. Digo, perdón, para un pensamiento que permita. Entonces, yo traigo esta propuesta que tiene que ver con otra manera de la administración. Fíjense bien, está la crítica de las patologías en la parte superior que dice administración organizacional. Hace falta una administración que analice la administración del poder, que esta es la patología, ¿no? Que tenga un fundamento, que sea transdisciplinaria y que se dé, claro, por la administración, la sociología, la antropología, enfoques de economía del sistema mundial, la microfísica del poder, y que se vea esta relación poder-antipoder, porque no todo es poder, también hay formas que la sociedad demanda y que quiere que se transforme y que quiere minar esas formas de poder, así como se ha quitado el poder absoluto a través de movimientos sociales, a través de revoluciones, a través de revueltas, se ha venido transformando. Entonces, esta administración organizacional que analice la administración del poder, que son las patologías y las maneras de evitarla, la manera de superarla, la manera de liberarlas ante el poder, son importantes en esta visión. Y que es importante, claro, este nivel tiene que ser un posgrado, no puede ser una carrera profesionalizante porque se requiere pues de trabajo, de madurez, de un nivel. Estoy pensando esto en un posgrado, en un doctorado, donde haya administradores, donde haya sociólogos, antropólogos, economistas, y que estemos en este debate, ¿no? Entonces, trabajar el desarrollo transdisciplinario con las bases sociales, tanto de las ciencias sociales como de las ciencias humanas, y el debate que se da en los actos de liberación y en los actos de sumisión que se da, y que es importante ultraanalizarlos, es con la referencia al poder. Por otro lado, se ha dado la administración, que está muy consolidada, que es muy difícil que se transforme, pero que sí puede dar un espacio, bueno, no ella, sino nosotros, poder construir un espacio paralelo que es la administración social.
Y la administración social, y lo digo por estrategia también, y estrategia política educativa, porque va a ser muy difícil, porque la maquinaria del poder es muy fuerte, porque las grandes universidades no van a dejar que se les quite ese monopolio, etcétera, etcétera. Entonces, está bien, siga trabajando la administración de empresas, hacemos las críticas pertinentes, pero trabajamos más en la administración social. ¿Qué es la administración social? La administración social tiene que ver con cuestiones de administración ecológica, la parte sustentable no tibia, como ya vimos en los modelos de desarrollo que son de responsabilidad social o ISO 2001, etcétera, etcétera, que son gotitas de aguas con referencia a lo que se requiere. Se requiere pues también de una administración democrática y esto es muy interesante. No es una administración jerárquica donde dice el jefe y los niveles autoritarios qué es lo que debes de hacer, qué es lo que debes de pensar, qué es lo que debes decir, qué es lo que no debes decir. De hecho, hay una censura ante el poder muy fuerte en la administración. En un artículo que está en vías de publicación, con mucho gusto lo comparto, es muy interesante esta reflexión sobre la administración. La administración social tiene que ver con los objetos de estudio que tienen que ver con las cooperativas, las organizaciones, las empresas familiares no son empresas, bueno, claro, las micro, las pequeñas, las grandes, sí, digo las pequeñas y las medianas, las grandes sí, pues claro, hay televisas, hay otras empresas familiares, pero muchas es en otra lógica que tiene que ver con la administración social, con los ejidos, con las formas colectivas de trabajo, con los movimientos sociales, lo platicaba muy bien con Jesús, de que es una administración que tiene que ver con los movimientos sociales, con la cultura popular, ¿no? Cómo se organiza la gente, cómo es. Esta administración es tan necesaria, tan importante, que tiene otra lógica, que tiene otras racionalidades. Está la economía social, que tiene que ver con las comunidades, cómo se van construyendo, ¿no? Y ¿qué se vería? Tú dirías, bueno, ¿y qué se va a ver ahí? No, había gente que me decía, es que no me imagino una administración donde no hubieran costos. Bueno, ya vimos que podemos ver costos sociales. Pero en estas técnicas, que también sería en la pragmática, en la parte práctica, tendríamos que ver técnicas de integración, escuchar al otro, las dialógicas que son importantes, lo que decía Pablo Freire, ¿no? La dialógica de escuchar las experiencias y de vertir algunas experiencias técnicas que en la dialógica pudiera haber, las lluvias de ideas, los árboles de problemas, los autodiagnósticos, las matrices de impactos cruzados, los rompecabezas contextuales, el tratamiento del conflicto y la negociación, la teoría de los campos y capitales, que le da otra dimensión a la administración. Hay un libro nuevo que acaba de salir sobre administración y organizaciones, donde Bourdieu permite no solamente abordar los problemas económicos, sino también los problemas sociales y los problemas que tienen que ver con el capital cultural, que es el conocimiento. Tenemos una administración de la gestión, y ahí va entrelazando otras dimensiones que nunca el management ni siquiera las toma por en cuenta. Bueno, ya las tomaron en cuenta recientemente en este libro que estoy señalando, en la teoría de los capitales y de los campos. Bueno, ¿qué objetos estaríamos pensando en hacer? Haríamos agentes que tengan la capacidad estratégica de organizar. Y eso es muy importante. No estoy hablando de que organizar porros ni nada. No, estamos organizando, y que nuestro papel principal es cómo organizamos la producción ecológica y colectiva que construya la comunidad, que sea responsable ante los problemas de la gestión democrática, los trabajos grupales, dar respuestas a formas lógicas de colaboración y organización solidaria en la producción, en los requerimientos sustentables para la reproducción de la vida, evitando la explotación y los abusos sociales, para apropiarse de la ciencia de los saberes tradicionales, trabajo, cooperación, solidaridad, reciprocidad, en formas de producción que tienen que ver con las familias y la comunidad, a través de ecoteñas, reciclajes, reparaciones, regeneraciones, acciones de responsabilidad de la gestión, y que propongan métodos y técnicas en redes de gestión. Entonces, no está, o sea, aquí no está para 1000 años, ya se puede ir construyendo, ya se puede ir perfilando, e incluso aquí en administración de empresas, yo creo que muchos de los problemas sociales y muchos de los problemas tienen que ver con esta administración social.
Sé que puede pensar la gente de que puede haber cortocircuitos, sin embargo, yo pienso que no puede haber cortocircuitos. Que es importante porque, por ejemplo, hemos estado haciendo trabajos nosotros, ahorita platico de mi experiencia, en las comunidades y demás, donde tenemos que hacer mesas de trabajo, no podemos definir qué es lo que quiere la comunidad sin consultar a la comunidad de qué es lo que quiere ella. Entonces, es más que necesario, fundamental, ya ir perfilando este tipo de administración social, llamamos, y que está en este campo, que ayer también estaba viendo a Jesús, nuestro compañero, donde efectivamente también coincidían la maestra colombiana y el investigador brasileño, que sí es importante retomarla. Y la administración organizacional es la administración general, y que tiene que ver pues a otra dimensión de análisis, y yo creo que podría dar respuestas de análisis patológicos, que es importante que los comprendamos y los conozcamos de manera profunda, y de manera también se pueda también hacer propuestas distintas, diferentes, para evitar, para no seguir mermando y subordinándonos en este mundo neoliberal. Bueno. Ok, profesor, muchas gracias. Sí, aquí el tema va hacia allá un poco, ¿no? Cómo pasamos de una racionalidad única, que además tiene la pretensión de verdad, pero al cosificar y construir objetos que no responden a la realidad, pues termina siendo falaz, ¿no? Es una razón monológica, ¿no? Que tiene que transitar, ¿no? O ha transitado a lo largo de varios siglos a una racionalidad dialógica, pero que es una racionalidad distinta a la que plantea Apple y a la que plantea Habermas, ¿no? Es un diálogo con la otredad más de corte de Emmanuel Levinas, y por supuesto del que desarrolla Enrique Dussel, y por supuesto también Enrique Lev, ¿no? Entonces, hacia allá va el asunto, y tenemos que replantear nuevas racionalidades, y efectivamente, entonces, como yo había hecho ya la pregunta, al final de cuentas, ¿qué relación podría plantearnos el doctor David Galicia entre teoría, investigación y liberación? Muchas gracias, doctor. Doctor, tiene apagado su micrófono. Me parece muy importante la pregunta. De hecho, ya el doctor Ricardo, ya ha estado presentando diversos modelos alternativos hacia donde podríamos ir, que me recuerdan algunas cosas, un poco lo que habíamos comentado. No tan solo las ciencias sociales descubren modelos de la patología o patologías, sino que también descubren medicamentos o soluciones a dichas patologías. En otro trabajo que presenté, propongo la importancia de la idealización. Weber ya lo había propuesto, este modelo de idealización, que lo trabajaron mucho en ciencias naturales, además de Weber, Hempel y también Novak, desde luego, pero en ciencias sociales no tan solo encontramos modelos ideales descriptivos que hablan de lo que es. Ahora yo estaría proponiendo para que, como dice Camus, desde luego, la vida no tiene sentido, nosotros le vamos a dar el sentido, un nuevo sentido, diríamos nosotros ahora, esos modelos ideales que Habermas precisamente también llega a proponer en tipos ideales que propone él, a partir de los actos del habla, por cierto, de los otros usos del lenguaje que he estado trabajando, la importancia de la idealización prescriptiva. Crear modelos, por ejemplo, de liberación, por ejemplo, que ya podemos encontrar en Dussel en particular, ¿no? Pero también en Sánchez Vázquez, de luego podemos encontrar esa propuesta de modelos alternativos. Hay que reconocer que esos modelos prescriptivos, modelos ideales, también se encuentran en la administración dominante. Aunque parecen modelos descriptivos, cada teórico, como el modelo tayloriano, el modelo de Ford, el modelo de Toyota, etcétera,
parecen modelos descriptivos, no lo son, son más bien prescriptivos, que a partir de ellos se permite construir una cierta realidad productiva. Entonces, ya ellos también están trabajando en esta parte, pero también del otro lado, la parte de la liberación, de parte de cómo escapar a ese modelo dominante, único, hegemónico. Bueno, Enrique Leff ya propone también modelos ideales alternativos, en donde nos puede indicar hacia dónde podemos ir. Entonces, yo hago una propuesta de trabajar una metodología que le llamo modelo de idealización prescriptiva en ciencias sociales, en donde se trabaje precisamente con lo que llamo yo los medicamentos que resuelvan precisamente las patologías sociales. Esto, desde luego, no es nuevo. Para no ir muy lejos, desde Platón, San Agustín, de hecho, en todos los teóricos de las humanidades como de las ciencias sociales, ya estarán proponiendo modelos ideales prescriptivos, de hecho, de Estado, por ejemplo, como Hobbes, Rousseau, un contractualismo, por ejemplo, estaría proponiendo un modelo diferente. Los modelos de democracia, los modelos de justicia que tenemos, los modelos de libertad negativa, libertad positiva, todos estos modelos se han construido para resolver las patologías y me parece que son modelos prescriptivos. Y de ahí que habría que desarrollar investigaciones con este sesgo hacia la idealización, que ya lo encontramos también, desde luego, en las novelas, lo encontramos, desde luego, en el cuento, lo encontramos en la ficción, en particular en la ficción. También lo encontramos en las distopías, como 1984, Un Mundo Feliz, etcétera. Ya encontramos esta búsqueda de un mundo diferente. Yo creo que este método de idealización que yo propongo, que tiene como antecedente a Weber, a Novak, desde luego, a Hempel, desde luego, aunque ellos trabajan un modelo descriptivo, yo propondría un modelo de tipo prescriptivo, una idealización prescriptiva, rompiendo además con un modelo metodológico, del monismo metodológico positivista, que desprecia habitualmente los enunciados de tipo prescriptivo. Yo creo que habría que retomarlos, los enunciados normativos, preocupados por lo que debe ser, como de hecho varios de los autores que he mencionado trabajan, Charles Taylor entre ellos, está muy preocupado por el aspecto normativo, Lévi-Strauss también está preocupado, y un listado grande de teóricos, desde Platón, desde luego, que trabajan la parte normativa y que están preocupados en producir modelos, tipos ideales prescriptivos que le pueden dar sentido a nuestras vidas hacia una liberación. Bueno, Dussel sería un buen ejemplo que construye precisamente un modelo en este sentido. Yo creo que en administración, como ya Ricardo mencionaba algunas alternativas, modelos que pueden hacerse prescriptivos y que pueden llevarnos desde luego a una mejor realidad, a construir una mejor realidad organizacional y social. Creo que este modelo de idealización que yo he propuesto en otro trabajo prescriptiva sería importante para lograr este tipo de liberación. Ahí le dejo. Muchas gracias, doctor. Muy bien, no, resulta sumamente interesante estos aportes de la administración organizacional, ¿no? De la administración del poder, como afirmación del mismo y como crítica, ¿no? O antipoder, como dice el doctor Ricardo, y como dice el doctor David, pues al final de cuentas, esta idea de un método de idealización prescriptiva, ¿no? Me parece más que genial. Son como dos vías teóricas, ¿no? Yo por eso decía que estamos ante dos autores que no hablan de metodología, sino que ellos construyen su metodología, y no solamente construyen su metodología, sino construyen una propuesta teórica, ¿no? Original, como se da uno cuenta aquí, muy bien fundamentada, porque si bien es cierto que hacemos una crítica al eurocentrismo en principio y al pensamiento anglosajón, también valoramos sus aportes, ¿no? de estos autores, los leemos, hay que conocerlos a profundidad, puntualmente, y desde ahí poder exactamente hacer una deconstrucción, ¿no? Que era lo que planteaba el doctor David Galicia, y lo que hace el doctor Ricardo, ¿no? Al final de cuentas, si no se lee a los administradores, al pensamiento administrativo así directamente,
pero no nada más para repetirlo y citarlo acríticamente, sino para replantearlo exactamente en el horizonte de que, bueno, uno como crítica de la administración organizacional, ¿no? Crítica al poder dominante, y el otro como un método de idealización prescriptiva, ¿no? Es decir, la crítica no surge porque se me ocurre, voy a criticar a un autor, ¿no? Eso no pasa. Tiene que haber un horizonte hermenéutico, ¿no? Que puede ser político, por supuesto productivo, ecológico, antipatriarcal, etcétera, ¿no? Pero si no estoy posicionado en un horizonte hermenéutico, la crítica no es posible. Entonces yo me hacía una pregunta a partir de estarlos oyendo ahorita, ustedes como investigadores, ¿cuáles son los obstáculos que podrían decir han enfrentado, ¿no? Para sus desarrollos epistemológicos sobre estas temáticas? Y con esto, bajo la lógica de ir cerrando el panel, en el sentido de que le demos ya la palabra al auditorio, por favor. Bueno, contesto. Sure. Contesto, espérame tantito. Contesto. Fíjate que efectivamente hay un problema muy fuerte desde el punto de vista epistemológico que tiene que ver. Entonces, sí se ve en los libros, ¿verdad? En el de pretensión de ciencia lo escribí en 1987, donde hacía la crítica de lo que construíamos ciencia. Este libro tiene más de 20 años, y aquí empecé a abordar elementos epistemológicos y efectivamente retomé esta figura de Gastón Bachelard, digo, no la figura, este planteamiento sobre el obstáculo epistemológico, y veía pues adentro de las universidades qué es lo que sucedía, qué pasaba con el planteamiento del pensamiento administrativo que estaba fragmentado. Y sí, son muchos problemas, pero a ver si puedo ir vanando los problemas, porque de eso se trata, no es un collage esto, sino tiene una secuencia. Entonces, lo que se trataba en es ir articulando el pensamiento administrativo no estuviera fragmentado. Tú ves por un lado, por ejemplo, la gente de finanzas no sabe qué es la organización y no sabe cómo se comporta el personal que trabaja en ella. Entonces, dentro de las propuestas era una visión integral. Y yo no lo había dicho, fíjate que ya Luis Montaño había escrito algo muy interesante hace tiempo donde hablaba de la organización y cómo se fragmentaba en un espejo una imagen de él y que cómo quedaban las piezas rotas y que era necesario volver a integrarlo. Sí. Doctor, como que por alguna extraña razón hay como un eco. No sé si tenga ahí prendido otro aparato que reproduce el sonido. No tengo ningún aparato. Bueno, a ver, continúe, por favor. Sí lo escucho, pero no lo tengo prendido. Bueno, entonces, sí. Entonces, por este lado. Por el otro lado, me tocó ver con Tirso Suárez, me dejó que hiciera el epílogo de una obra que se llama La investigación y gestión. Vimos las distintas academias en administración, checamos qué es lo que se planteaba y cómo se daba la investigación, y ahí planteaba pues una serie de cosas que también es importante reflexionar, es mucho más amplia, pero de las cosas que veíamos es que veíamos que se reificaba. Se reificaba que todos seguían haciendo lo mismo. Entonces, la gente de estrategia trabajaba al teórico de la estrategia. Deming trabajaba la gente de producción, la otra gente trabajaba, lo de cultura solamente se trabajaba con Hofstede. Y entonces era replicar lo mismo, no había un pensamiento reflexivo al interno de la administración, no había un pensamiento crítico, no decían, oigan, pues sí, pero esto no sucede en nuestro país, oigan, está pasando esto, oigan, el problema de Cananea, nada de esto había. Y no quiero decir que seamos tontos, pero sí es importante señalar parte de esto. Y también platicábamos al interno de las corrientes nuevas, los nuevos aires, como ha sido la gente de la UAM, y lo digo con respeto y con admiración de la gente, de Pablo, de Pedro Solís, de Luis Montaño, de Ibarra,
de Ibarra, que hizo un trabajo muy interesante, y platicando con él me dijo, tienen que abrir otra admin. Una vez platicando en corto con él me dijo, tienen que abrir otra línea, ustedes tenemos que abrir otra línea porque con los management está muy cerrada la postura y es muy difícil trabajar, y si eso nos van a mandar a un apéndice. Entonces, esta inquietud indudablemente tiene que ver con estos trabajos, indudablemente también con las escuelas canadienses y con las escuelas francesas, sobre todo Omar Aktuf y toda esta gente que vino también a cuestionar, y sin embargo todavía no se mueve, ¿no? El emprendimiento social, este libro del lado izquierdo, lo abordamos ya con otro tipo de perspectiva, un poquito más descriptiva, y viendo pues el enfoque de Pierre Bourdieu, y establecimos a través de las historias que nos iban presentando la gente, íbamos construyendo la dimensión simbólica, la dimensión cultural, el capital cultural, el conocimiento, el capital social, que es importante, las interrelaciones, los apoyos que se van dando en las organizaciones, y la cuestión económica. La empresa familiar fue un análisis más antropológico que hicimos, no lo hicimos como gente como consultores, ¿no?, que echan a perder mucho de los trabajos científicos, sino más que todo ver a través de genogramas cómo se van dando las relaciones de la empresa familiar al interno de la organización. Los sistemas disciplinarios los estudié bien aquí, fueron 10 años de trabajo, el estudio de migración, con 476 entrevistas que hicimos, y bueno, los mercados itinerantes, que fueron los tianguis, así hicimos un trabajo muy interesante sobre los tianguis, los grupos indígenas, y luego empezamos a pensar no solamente antropocéntricamente alrededor de la organización, sino también en su territorio, en su regionalización. Entonces lo hicimos, y lo hicimos de manera paralela, pues, porque había una necesidad, pues, de tomar regiones que fueran más productivas, bla, bla, y con mayor justicia y demás. Y bueno, de las últimas obras están la desigualdad, la pobreza 1, pobreza 2, la revista que me ha publicado 2 artículos, pero principalmente uno, que tiene que ver con la crítica que hice, con referencia de las teorías, con referencia al management, y de esta reunión que hicimos en junio del 2019, si no mal recuerdo, donde nos juntamos varios investigadores, hicimos un manifiesto, bueno, que yo sinteticé en una serie de puntos, y que es importante, convocados por Oscar Lozano, y que qué bueno que hubo esta oportunidad. Entonces, en la investigación. Ahora, ¿cuál es el problema de la investigación? Pues la investigación no hay como ir a verlos. Yo sí estoy de acuerdo en que debe ser experiencia a través de empírica, que vayan a ver y que vayas a ver la microempresa, pero que no la veas en los datos de INEGI, que hagas inferencias con los datos de INEGI. Bueno, sí es importante como referencia general, pero es importante que se planten, que vean qué es lo que sucede, cuáles son sus broncas, cuáles son en el mercado, cómo se constituyen, cómo están, cuáles son las fuerzas que van determinándolos, o las fuerzas que los hacen doblegar o morir. Entonces, esta es importante, ese antropólogo que es necesario que haga trabajo de investigación de campo, no trabajo especulativo, donde se imagine cosas, no, que vaya y vea las broncas económicas, sociales, culturales, que están implícitas en las regiones, que están implícitas en la población donde habita esa unidad económica, está implícito. Entonces, hace falta este tipo de investigación, man. Hay gente que no ha pisado una empresa y habla de las empresas, y ni siquiera ha tenido esta dialógica de escuchar. Y está la dialéctica también, David, donde están las contradicciones fuertes de clase, de las cuestiones del sistema mundial, donde ahora nos cierran, ahora no nos permiten, ahorita hay chance, ahorita, bueno, afortunadamente tenemos un presidente, pues, que ha apoyado muchas de las causas, pues, sociales. Entonces, estas son de las cosas que tenemos que ir reflexionando y construyendo, que muy difícilmente se puede construir en una visita, en una formación tal. Es una serie de rupturas que son necesarias, y qué bueno, al principio decía, ¿qué hago aquí? Pero digo, qué bueno que estoy aquí, porque bueno, pues mi trabajo es ese, venir a develar o contribuir modestamente y decir, compañeros, tenemos que hacer muchas cosas. Bueno, eso sería.
Muchas gracias, doctor. Sí, bueno, entonces está la dialéctica, la dialógica, la pragmática y por supuesto métodos etnográficos, ¿no? Para hacer trabajo de campo, sin lugar a dudas, como una propuesta de ruptura, ¿no? Al pensamiento hegemónico. Y al final de cuentas, claro, porque el trabajo de campo puede ser encubridor también, ¿no? De hecho, hay varios siglos de antropología que no develaron nada de la otredad, ¿no? Más bien hasta el siglo XX empieza el trabajo antropológico donde se empieza a dar una ruptura con respecto al conocimiento de la otredad. Es decir, que por eso tiene que irse entretejiendo estas metodologías y resignificando pues otros saberes. Hay que hablar de un universo epistemológico muy, muy amplio. Y bueno, al final de cuentas, le damos entonces la palabra al doctor David Galicia para que nos plantee cuáles han sido los obstáculos epistemológicos que ha enfrentado él en su desarrollo como investigador. Adelante, por favor. Sí, gracias, doctor Carlos. De hecho, dos puntos. A veces donde uno va a publicar, donde uno va a participar como ponente, tienen una cierta postura dominante positivista que complica mucho la publicación. No quisiera evidenciar la revista de Contaduría y Administración, pero bueno, me ha recibido varios artículos, afortunadamente, y los ha publicado, pese a ese sesgo que he mencionado de no ser cuantitativos ni cualitativos, aunque es complicado ahí meter como obstáculo, desde luego, investigaciones con estas nuevas propuestas. Tiene uno que esforzarse mucho, recibir negativas, a veces no muy gratas, pero finalmente logra uno meter esas nuevas propuestas de investigación, tratando de abrir nuevos campos precisamente. Y creo que ahí es donde en lo particular he tenido más obstáculos, tanto en ponencias, etcétera, ¿no? Ahora ya logramos abrir un buen camino en Facultad de Contaduría, ya se aceptan muchas tesis de este tipo. De hecho, estuvimos dirigiendo la tesis de Luis, por ejemplo, que ya tiene un carácter que no es ni cuantitativo ni cualitativo, un investigador de ahí de Facultad de Contaduría, y ya han salido más tesis con esas características que no son cuantitativas ni cualitativas, sino que tienen otra característica diferente como la argumentativa, como nosotros trabajamos. Esa es una lucha que hemos tenido como obstáculo, pero que finalmente, pues ahí vamos abriendo. Pero por otro lado, ahí me quedó alguna cuestión respecto a la investigación y el contexto de descubrimiento que Ricardo nos lleva al campo empírico y retoma un poco a Popper, que es muy provocador cuando dice el conocimiento no viene de la experiencia, contra todos los inductivistas, que precisamente están muy vinculados a la parte de las ciencias naturales y cuantitativo, que desde luego que parece que están en un error. El conocimiento no viene de la experiencia, ¿no? Ese es muy provocador esto. Y claro, está vinculado a Heidegger, a Gadamer, con sus conceptos de tradición, de prejuicios, en donde todo esto está detrás. O el tercer mundo de Popper, por ejemplo, el mundo cultural, que está detrás precisamente del conocimiento y no la inducción, y no el ir a los lugares en particular. Parece ser que tiene otro origen el conocimiento y que habría que retomar precisamente y que hay que volver a él precisamente, que está ahorita que lo escuchaba, doctor, esa gran cantidad de conceptos que usted menciona, no vienen de la experiencia. Esos conceptos de algún lado los tomó, no observando. El otro, por ejemplo, que usted menciona, usted no lo toma observando, de algún teórico lo retomó, de alguna cultura lo retomó. Es decir, habría que ver otro contexto de descubrimiento que no es el positivista y que desde luego es mucho más enriquecedor. Y desde luego hay que volver a ese nuevo contexto de descubrimiento, pero no tan solo en la teoría de los contextos, tanto el contexto de descubrimiento como el contexto de justificación
que en la teoría positivista el descubrimiento te llevaba a la parte inductiva, a la observación, el ir directamente a los hechos. Parece ser que no es ahí donde se da el origen del conocimiento, parece ser que es en otro lado, que ya lo menciona, repito, Gadamer, pero Apple ya lo menciona, no sé, una gran cantidad de teóricos, en donde escapan finalmente a esa idea del contexto de descubrimiento y nos lleva a otro lado, a la comprensión precisamente, y precisamente en el contexto de justificación de cómo lograr mostrar la verdad de una proposición, de una creencia, no necesariamente tiene que ser un experimento en un laboratorio. Ya esto se ha mencionado muchas veces. A veces, para lograr persuadir de una verdad, no basta el experimento, ni en ciencias naturales. En ciencias naturales se logra que alguien acepte una creencia por un experimento. Parece ser que ahí participa mucho la retórica, la argumentación, para que alguien acepte una creencia como verdadera. Y ahí está nuestro trabajo precisamente argumentativo en el contexto también de justificación de creencias y más en nuestras áreas que básicamente trabajamos justificando una creencia mediante argumentos. Entonces, nada más haría esa observación tanto al contexto de descubrimiento como al contexto de justificación. Parece ser que habría otra metodología diferente a la positivista, que propone un contexto de descubrimiento empirista y inductivista y un contexto de justificación, experimentación. Parece ser que ya estaríamos proponiendo una metodología diferente donde el contexto de descubrimiento se da en el lenguaje precisamente, ¿no? Se da en las tradiciones, en la cual está uno inserto, en la cual uno se forma, en los prejuicios que uno ya trae y desde luego en las ideas, en las creencias que uno adquiere. Ahí se da precisamente ese contexto se da el contexto de descubrimiento. Y el contexto de justificación se da también por argumentación, en ese potencial que tenemos o que tienen, que desarrollan los grandes teóricos de justificar argumentando sus creencias. Bueno, ahí le dejaría nada más haciendo esa observación. Muchas gracias, doctor David Galicia. No, esta parte del panel ya se puso muy buena y quieren debatir así ampliamente, pero si les doy la palabra va a ser un caos esto y nos vamos a consumir el tiempo que falta. Y yo también quiero decir algo, ¿no? Digo, yo soy moderador, yo no cuento mucho en esto, pero sí, exactamente ese debate es muy, muy importante. La relación entre cómo se produce la verdad, ¿no? O aquello que tiene la pretensión de verdad. Sí. Y el poder, ¿no? Es algo muy, muy importante. Ahorita que oía esta última argumentación del doctor David Galicia, pensaba en el fin del marxismo, ¿no? Entonces decían, pues, se cae el bloque socialista, desaparece la Unión Soviética, y por lo tanto todo Marx es falso. Todo el marxismo es irrelevante. Esa es la experiencia, ¿no? Pero bueno, eso claro viene de una persuasión, ¿no? De un ejercicio del poder, ¿no? Que décadas después vemos emerger a distintos autores, ¿no? Que le llamamos como un neomarxismo, en donde se ha hecho un gran esfuerzo por volver a comprender las contradicciones del capitalismo y se da uno cuenta que las contradicciones del capitalismo pues no se acabaron con la caída de el socialismo realmente existente, para decirlo en términos de Sánchez Vázquez. Se requiere otra vez volver a comprender o a revisar a un autor que nos dé luz para explicar estas contradicciones, de eso no hay duda. Y bueno, al final de cuentas, exactamente, el dato empírico, pues no lo puede ser todo, ni mucho menos. Hay que dar muchos pasos más. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Me preocupa porque, como les gusta hablar, o nos gusta hablar, nos podemos extender y ya no le vamos a dar la palabra a nadie. Entonces, pero para ser justos, 2 minutos y 2 minutos, ¿no? Entonces, a los 2 minutos lo interrumpo, doctor Ricardo, y después, si desea decir algo el doctor David Galicia, a los 2 minutos, y le damos exactamente la palabra a los colegas y los alumnos y las alumnas que nos están oyendo. Por favor. Bueno, doctor, por favor. Sí, bueno, sí, estoy de acuerdo en la primera parte. Indudablemente esta parte me cuesta trabajo y claro, no estoy de acuerdo, porque precisamente para eso es la investigación.
La investigación no es un acto de especulación, es ir a ver. Y déjame argumentar un poquito más. Las cosas efectivamente no te dice una piedra, yo soy piedra, y el estómago se abre y te dice, yo soy el hígado, yo soy el páncreas. No, no son esta dialéctica donde la representación, los nombres tentativos, la construcción de modelos, pero que tienen que ver y hacen referencia a algo que está sucediendo. Yo digo que hay que tener mucho cuidado porque si no, vamos a estar encerrados en áreas de especulación y donde digamos cualquier cosa y cualquier cosa tenga la misma validez que otra cosa. Y no es cierto, yo te voy a decir, hay pobreza en México. No es cierto, no sé si hay, mira, aquí estás, los contamos, ya viste, en este grupo hay tanto, esto. Y esa es la evidencia que es importante, no es un acto especulativo. Y el otro problema muy fuerte que hay en la teoría es que llega un momento en que se hace escolástica. Y en la teoría se hace escolástica cuando tú dices, es que fulano dijo A, dijo que B, que C está de acuerdo, pero D no está de acuerdo, pero G no es tanto esta diatriba, bueno, no esta consecución de argumentos, bueno, de relatos que van diciendo qué es lo que piensan, sino la importancia de la investigación es la evidencia, qué está pasando. Pero te digo, la evidencia per se por sí misma no dice, estoy de acuerdo, la evidencia por sí misma no dice, tiene que haber algo que la interprete, tiene que haber algo que la constate, tiene que haber algo que la formule, tiene que haber algo que diga si se dio o no se dio, etcétera. Si no, también corríamos un grave peligro donde la usurpación del filósofo, ¿no? Donde llega un momento en que la ciencia deja de ser ciencia, y esto fue un debate muy importante en las ciencias en plural, donde llegó un momento en que dijeron, no, es que se tiene que hacer de esta manera, no, espérense, momento, tenemos que ver con epistemologías más adecuadas, con acotaciones muy interesantes, muy claras de qué es lo que vamos a ver como ciencias, como química, como física, como temáticas, como matemáticas, ¿no? Como biología, etcétera, para poder constatar, para poder ver, para poder formular. Ah, no se dio. ¿Cómo sabe que se agotó? ¿Cómo sabe que hay un obstáculo epistemológico? O sea, a través de la evidencia. ¿Cómo se sabe que hay un agotamiento de una formulación? Pues a través de la evidencia. Esto no me dice. El agotamiento de la argumentación no me dice, por ejemplo, sobre los otros costos, que no habla... Un minuto, doctor. Un minuto, por favor. Sí, sobre los otros costos, gracias. Sobre los otros costos de lo que no habla el management, los costos sociales, los costos que tienen que ver con la naturaleza, los costos que tienen que ver con la sociedad. Entonces, sí sugiero que no lleguemos a este tipo de conclusiones rápido y son dos problemas muy fuertes. El problema de la evidencia empírica que es fundamental para constatar. Y yo te lo digo también por las cuestiones de que hay gente que formula sobre cosas. Yo sé, por ejemplo, va a decir, bueno, es que los astrónomos nunca han ido a la Luna o nunca han ido a otro planeta, cierto, pero tienen manera de que ellos están viendo, están observando, están retroalimentando. Entonces, no perder esta parte de la investigación que es fundamental, esta interacción que hay con el objeto de estudio y estas cosas que nos rebasan a veces, por ejemplo, el caso problemático. Pero yo creo que el punto central, en eso estoy de acuerdo con mi amigo David Osuna, en términos de la discusión del agotamiento del management. Gracias. Perfecto, doctor. Doctor David Galicia, ¿gusta decir algo más? Sí, nada más ser breve en esta propuesta. Bueno, recordar que hay por lo menos dos modelos dos teorías de los contextos, el que señala Ricardo, desde luego, que es básicamente empirista, bajo no sé, para no ser hostil, bajo la creencia lo dejamos de que el conocimiento viene de la experiencia, ¿no? Que es un prejuicio que parece que ya ha sido superado desde hace un buen tiempo y que desde luego nos lleva al problema de la racionalidad del conocimiento. Bueno, ahí se ha discutido mucho de que la racionalidad de un conocimiento no viene dado por la evidencia empírica, eso de la evidencia empírica se convirtió como en un mito al final de cuentas, y parece ser que tendría otro tipo de orígenes. Yo cuando leo a Enrique Dussel, por ejemplo, descubro una carga teórica impresionante en sus escritos, un soporte cognitivo impactante, ahí bueno, impactan mucho
esa lectura tan profunda que ha tenido de diferentes autores, estudiosos, y que muchos de ellos nos anteceden. De hecho, el conocimiento viene de atrás de la historia, no lo inventamos nosotros, de hecho lo adquirimos nosotros y a partir de ellos vamos construyendo nuestra perspectiva. De ahí viene nuestro conocimiento. Lenguaje viene del lenguaje, no viene de cosas. Eso ya se ha trabajado bastante. Y desde luego, esos otros lenguajes están ubicados en tradiciones. Nosotros hemos sido formados en alguna tradición que es un lenguaje al final de cuentas, no ha venido de la realidad. Si soy marxista, obviamente esto no ha venido de la realidad, sino de lenguajes, de tradiciones en las cuales yo he sido formado, y a partir de esa relación con esta tradición y con tradiciones antagónicas, he ido adquiriendo mi postura y desde luego este tipo de conocimientos que yo creo que básicamente ha sido argumentativo. ¿Y cómo lo he aceptado? Pues quizá como muchos, no sé, más del 80% o más de mi conocimiento no es empírico. Copérnico, por ejemplo, Newton, por ejemplo, Albert Einstein, por ejemplo, pues yo no puedo verificar nada de ello, y sin embargo, Darwin, y sin embargo creo que es cierto. ¿Y por qué creo que es cierto? Porque su capacidad argumentativa es impactante. Leo a Darwin y ahí me persuade. Yo jamás haré un experimento, ese tipo de cosas, ni visitaré esos lugares que visitó él. Y sin embargo, su capacidad argumentativa me ha hecho pensar que es cierto, que es verdadera su propuesta. En general, ¿no? Entonces, tanto el contexto de descubrimiento como el contexto de justificación parece ser que tiene otro proceso, que no es el que señala la corriente empirista positivista. O por lo menos, señalar que hay otra alternativa de cómo adquirir conocimiento. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, pues se puso muy bueno este debate. Debemos de hacer una segunda mesa, eso sí me queda claro, para ampliar esto. Sí, porque al final de cuentas, si uno piensa en autores como Porfirio Miranda, ¿no? Que fue profesor de la UAM Iztapalapa en el Departamento de Filosofía, en su crítica al positivismo y el neopositivismo, efectivamente él indica, ¿no? Que al final de cuentas hay un fetiche, ¿no? De lo empírico, del dato, ¿no? El dato duro paradójicamente no existe, ¿no? Es una construcción, claro, producto de múltiples aspectos históricos, conceptuales, autores, tradiciones, ¿no? Eso hay que irlo formulando por un lado. Por otro lado, me acordé de Franz Hinckelhammer, de este autor alemán, ¿no? Que está acá en América Latina, y que al final de cuentas cuando habla de el fetiche de la mercancía, del oro, del mercado, dice, el pensamiento de la tradición marxista no analiza datos duros, analiza relaciones sociales, y las relaciones sociales no las percibes, las construyes en una interpretación que haces de las mismas, es decir, de lo que es caótico, ¿no? ¿Tú te acuerdas de Marx en este libro que en este momento se acaba de olvidar su nombre, pero Contribución a la crítica de la economía política en la introducción, ¿no? Cuando la relación entre lo teórico y lo abstracto, ¿no? Eso también es importante ponerlo. Y bueno, yo diría, al final de cuentas, el conocimiento, para retomar a Popper, surge de la idea de que lo que se sabe y la realidad no concuerdan, ¿no? Hay una ruptura. Sí, a ver, Carlos, déjame tomar el asalto por la palabra por asalto. Fíjate que me tocó a mí trabajar lo de desigualdad cultural. Y la desigualdad cultural se da principalmente porque no hay palabras suficientes para poder decir lo que la gente pobre se encuentra en el mundo alrededor. Entonces, muchos de los problemas de la desigualdad cultural tienen que ver precisamente porque no pueden denominar las cosas, pero no es una invención de su cabeza, no es la invención de una academia tampoco, de que puedas decir, mira, aquí hay sapos, aquí hay abedules, aquí hay pasto. Entonces, el referente es importante, el referente. Y entonces la empiria no quiere decir de que alguien metió el dato duro, no. Ahí está el árbol, sí. Entonces, lo que nosotros estamos planteando en un debate fuerte que hay sobre la desigualdad cultural en nuestro país
es precisamente de que hay grupos sociales donde no tienen acceso para poder decodificar, señalar, entender, comprender, ver los distintos elementos que componen el universo que habita o el universo más complejo, el que no habita, el que está un poquito más allá. Entonces, es importante el referente es a qué te refieres, dónde está, ve y velo. Entonces, esta construcción en la historia de la ciencia ha sido interesante porque no se da de manera definitiva, sino precisamente en los debates ese referente que tiene que ver con una realidad es importante. Entonces, la falta de acervos, la falta de palabras que denominen las cosas, la falta de elementos que permitan, no inventan las células, no inventan el DNA la gente, no inventa, no, ahí hay cosas. En esas cosas, que es un universo amplio, es importante verlas y observarlas. Claro que necesitamos un debate para eso, pero yo creo que no me quiero ir porque el punto central de esta mesa, pero si quieren, con mucho gusto, o sea, podemos continuar. El punto central de esta mesa era sobre la investigación. Y yo señalo, es importante hacer investigación de campo, ir a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, cómo se vive, cómo se da, cuáles son sus broncas de las organizaciones, cómo se dan el ecosistema de estas organizaciones, ya sean de entidades, grupos indígenas, ya sea de campesinos, ya sea de urbanas, etcétera, etcétera. Entonces, no perdamos de vista lo importante y claro, hagamos el debate, que puede ser lo otro también muy importante, pero no nos sesguemos porque también podemos perder lo mucho por lo. No, y al final de cuentas, siguiendo su argumento, precisamente de lo que partíamos es que la administración tiene que desarrollar categorías que no tiene. Exactamente, porque la teoría administrativa hegemónica no puede explicar la realidad cotidiana que vivimos aquí, ni puede construir otra realidad. Sí, hay una tensión ahí que realmente sí tendríamos que discutir ampliamente en otro panel. Y bueno, y la invitación queda abierta para que lo hagamos, eso sin lugar a dudas. Y bueno, le damos la palabra a a las colegas, las profesoras que nos están oyendo, a los profesores que se nos están oyendo, a las alumnas y a los alumnos y al público en general, para que pregunten. No sé cómo sea la dinámica, si están abriendo el micrófono o quien nos esté apoyando, no sé si sea Jocelyn que nos está apoyando, nos lea las preguntas que hay en el Facebook, en caso de que haya preguntas en el Facebook. ¿Qué procede? Tal, estimado Arturo. Perdón, Carlos. Hay una pregunta del profesor Raimundo Soto en el chat de Zoom, acá de la sesión. La pueden leer, pero si quieren le doy lectura. ¿No? Buenas tardes. Sí, por favor. Gracias por compartir sus reflexiones sobre la investigación en la disciplina de la administración. En este campo del conocimiento es necesaria la vinculación entre la teoría y la práctica. ¿Qué tan distanciadas o divorciadas están la teoría administrativa de su práctica? Bueno, es algo que cerraron el debate. Adelante. Bien, no sé si haya otra pregunta o damos respuesta a esta primera pregunta. Es un comentario que está complementando la pregunta también del profesor Raimundo. ¿Avanzan en paralelo? ¿Están vinculadas? ¿O podemos verificar que existen desarrollos teóricos que discurren en el ámbito académico y en la práctica de la administración siguen anclada en los enfoques clásicos? Ok, pues doctor David Galicia, por favor. Sí, quisiera ver si puedo contestar la pregunta que se hace muy interesante, desde luego. Hace rato, en uno de mis escritos, hablaba yo una característica que también tienen las ciencias sociales y las humanidades, que además de dar explicaciones o buscar explicaciones, además de proponer comprensiones, también tienen un carácter poético. Y para mí el discurso administrativo tiene ese potencial poético de poder construir, de poder hacer, de poder realizar, objetivarse. De hecho, el ejemplo de las teorías fordistas, por ejemplo, la teoría tayloriana, la teoría de Toyota, etcétera, ¿no? Tendríamos un listado grande de teorías que han logrado objetivarse y que han logrado construir realmente empresas siguiendo dichos modelos.
esos modelos que yo he señalado parece que son descriptivos, pero yo creo que finalmente son prescriptivos y con capacidad para objetivarse, con ese potencial. No todo tipo ideal, como una utopía, por ejemplo, puede realizarse, pero en el caso de ciertos discursos, como el administrativo, una buena cantidad de ellos, al menos que los más importantes, sí tienen una relación con la práctica, es decir, sí han logrado objetivarse. Las teorías de calidad, por ejemplo, con sus modelos de calidad, han logrado objetivarse y han logrado influir de alguna manera la acción de las personas. Aún esos modelos de planeación, organización, dirección y control, desde luego que también logran objetivarse y primero se construye de alguna manera el modelo y después logra aplicarse a través de diversas técnicas y estrategias. No siempre por consenso, habría que reconocer, sino en términos de Apple de tipo estratégico, es decir, más bien con un argumento ad baculum, es decir, por la fuerza, se impone dichas prácticas a los trabajadores para que logren cierta productividad. Pero creo que sí hay una relación teoría y práctica en este caso, en el caso del discurso administrativo, en una buena cantidad de teorías que se han propuesto, me parece. Muchas gracias, doctor. Doctor Ricardo, por favor. Y yo me voy por la línea de la praxis, de la práctica, y efectivamente es esta relación que hay con la realidad y el contexto y que es importante esta vinculación de la investigación con referencia a lo que se enseña en aulas y lo que se construye a través de la teoría. Entonces es fundamental, sí, esta articulación muy importante. Y esa articulación no solamente como praxis, como práctica, como aquel elemento que se va construyendo a través de la interacción con el objeto de estudio y que permite ir formulando y que permite ir reconstruyendo, que es el tema y el debate, pues, que de alguna manera, bueno, se tocó y que consideramos que es importante verlo, es importante por eso la vinculación. Ahora, la vinculación no es neutra. Yo creo que la vinculación universitaria, pues, si esa es a la que nos estamos refiriendo, es estratégica, es apoyar, hacer centros de asesorar, y también aprender, fundamental aprender, por eso decía otra vez a Peire que era importante la dialógica, porque ellos, los empresarios, por muy empíricos que haya, tienen muchas cosas que enseñarnos. Me ha tocado gente que tiene 25 años, que ya está constituida su empresa, y que no tiene ningún documento, es ágrafa, como había dicho los franceses, en términos de la MIPYME, que son ágrafas, que son culturas que no escriben. Bueno, y entonces hemos hecho una interacción con ellos y hay muchas cosas que pueden aprender, pero también es importante las contribuciones que se han venido dando a través de algunos teóricos, no de todos, del management. Y Rafayol, pues, es indudable porque nos permite estructurar cómo se da la organización, los procesos al interno, ver como entes a esa organización. Doctor, apagó su micrófono. Doctor Sí, Ricardo. Sí, ya. Perdón, es fundamental precisamente pues la vinculación y también el papel que juega la universidad con la vinculación en este desarrollo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenía el micrófono apagado. Muy bien, no sé si hay alguna otra intervención, pregunta. Doctor Jesús, ¿usted qué ve por ahí? No, no hay ninguna, Carlos, en Zoom. En redes sociales ahorita nos reportan las chicas que nos han apoyado. Solamente comentario de Salvador García Barajas. Saludos desde Michoacán. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues entonces, si no hay más preguntas, pues hacemos un cierre, ¿no? Del panel. Si quiere agregar algo a alguien, 1 minuto a cada uno. Bueno, la doctora Alma Patricia Duna quiere preguntar si nos hace el favor de desbloquear su micrófono, por favor. No la escuchamos, maestra. No se oye, quién sabe por qué. Si lo tiene desbloqueado, pero no se oye. Si la escribe en el chat, O equipo, por favor, puede hacer algo. Esperemos que no sea su equipo de ella, porque sí activa su micrófono, pero no se le escucha. Sí, porque en general sí ha funcionado.
Mientras Prueba escribe. de micrófono, ¿sí me escuchan? ¿Quién está hablando? ¿A Raimundo, ah? Sí, sí, te escuchamos, Raimundo. Sí, cuéntanos, Raimundo, Entonces, por favor. a lo mejor es su equipo de ella. Sí, Ajá. sí, bueno, pues igual y mientras escribe Carlos, igual les das un minuto para los profesores. Tú decides. Bueno, si quieren, comienzo. Yo lo que he querido señalar que hay un agotamiento del management. El management no me dice gran cosa, no me dice. El management es una manera, es una serie de indicadores o una serie de acciones que te ayudan con los costos y te dicen qué es lo que puedes hacer sobre rentabilidad, competitividad, pero no te dicen otras cosas, no te dicen, por ejemplo, el grado de consistencia en la organización, el grado de capital social que hay con la comunidad, no te dicen los prestigios que tienen que ver con las cuestiones simbólicas, no te dicen el grado de articulaciones y relaciones estratégicas que haces en lo que se llama mercado, y lo pongo entre comillas, no te dice el grado de salud que tenga la gente que trabaja, no te dice el grado de compromiso que haya con la regeneración, con la vida y los insumos. Y veo muchos vicios, veo bastantes vicios que hay, tanto en el lenguaje, porque da por supuesto muchas cosas que no están. Veo bastantes cuestiones que hay, disimulaciones con las palabras, que a veces dicen lo contrario, como reingeniería, y esta serie de cosas que tienen una serie de implicaciones sociales. Y veo el momento adecuado de ya emerger, no solamente de manera contestataria, sino ya ir construyendo un modelo alternativo a la administración. Y como veo las cosas, propuse lo de administración social. Y indudablemente, para ver todas las artimañas, juicios, dispositivos que hay al interno de la organización, es importante en otro estado de conocimiento, en otro momento, yo lo proponía para posgrado, una cosa más elaborada que tiene que ver con la administración organizacional, que ya tiene que ver con la administración pública, la administración de empresas y la administración social de manera conjunta y que se vea los sistemas de poder. Y eso está muy interesante y espero también ya pronto publicar un segundo número. Este primer trabajo que voy a impulsar es sobre la administración del poder. Hay un segundo trabajo donde ya hablo de la administración del miedo, la construcción del evento y otra serie de cosas que hay y que han atravesado de manera al poder en la administración y que nosotros en la administración lo hemos manejado de una manera muy mujigata. Casi no hablamos de poder y de estas cosas, y precisamente para denunciar lo que hay, los abusos que hay, es importante abordar la cuestión de ese poder. Esto es lo que he formulado en estas intervenciones principales. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su planteamiento y muy enriquecedor, sin lugar a dudas. Ya está la pregunta que formuló la profesora Alma Patricia Duna. Dice, la gestión de empresas culturales es un área que se ha descuidado en la administración y que es importante retomar en los planes de estudio. Hay mucho que aprender de ellas. Bueno, más que pregunta, es un comentario y sí muy importante, enriquecedor, es otro horizonte que hay que discutir y que por lo que yo he estado oyendo en este coloquio, la profesora trabaja ampliamente y con mucha puntualidad. Bien, entonces le damos la palabra al doctor David Galicia, ya sea para que aborde el comentario de la profesora o para que concluya su participación. Sí, más bien para concluir, quisiera nada más recordar esta parte de la filosofía administrativa que propuse en algún momento y que indicaba yo que otra de las tareas que tiene la filosofía administrativa es considerar el aspecto normativo que posibilite la crítica, la evaluación, emitir juicios de valor, alternativas de cambio, proyectos, visiones, utopías. Y ahora añadiría esa otra responsabilidad
de generar precisamente un conocimiento de tipo poético, transformador de las empresas, una serie de modelos que permitan, desde luego, pues solucionar las patologías que se han generado desde el discurso dominante. Tan solo decimos outsourcing y nos impresiona, ¿no? Ese tipo de conceptos que se han generado y que son altamente explotadores, y que precisamente nosotros somos responsables de esos conceptos que se están generando por esa administración dominante, y desde luego proponiendo otro tipo de modelos. Con esa capacidad, algunos quizás sean utópicos, no se puedan realizar, pero quizá podamos generar un conocimiento poético que sí se pueda realizar y construir organizaciones más humanas, y siguiendo sobre todo, ahorita recuerdo el concepto de Lev, que está considerando un valor que no debemos olvidar, que es el valor vida, porque Kant se queda nada más en ese imperativo de no usar al ser humano como medio, pero Kant se queda en la parte humana. Creo que Lev va un poquito más allá y considera algo mucho más amplio cuando mete el valor vida. No hay que usar como medio la vida, de cualquier tipo de vida, desde luego, sino que sea el fin al final de cuentas, ¿no? Esa es la parte de la racionalidad que mete Enrique Lev y que me parece importante, desde luego, estar considerando este valor cuando construyamos modelos administrativos. Entonces, quizá con esta parte estaría yo cerrando. Pues les agradezco mucho a ambos doctores, al doctor Ricardo Contreras y al doctor David Galicia. Yo concluiría nada más con plantear dos cuestiones. La primera, referente a esta idea de que para la transformación, ¿no? Para la praxis, se requiere una relación entre teoría y práctica, ¿no? Que se planteó desde el marxismo, después fue recorriendo muchos caminos, ¿no? Lenin, Lucas, Gramsci, hasta llegar a Sánchez Vázquez, y aquí en México. Y retomando a Pablo González Casanova, plantea la relación entre el pensar y el hacer, ¿no? Esa es una cuestión indudable que puede ir desde la persuasión hasta la acción política, ¿no? Sin eso no puede haber transformación, y que al final de cuentas la investigación es acción y que lleva a la transformación de la realidad si es una buena investigación, y todo conocimiento académico se transforma en un conocimiento político en última instancia, y hay que saberlo usar en ese sentido. Sin más que decir, invito a un segundo panel desde ya. Ya lo platicaremos vía WhatsApp, y les agradezco primero a ustedes dos, los ponentes, al doctor David Galicia y al doctor Ricardo Contreras, a las profesoras y profesores del departamento, a las alumnas y los alumnos, a las ayudantes, a los ayudantes y a todo el soporte técnico que está viéndonos. Hasta luego, y sigue el panel de clausura. Hasta luego. Bye.